¿Cómo afecta la distribución a tus medicamentos? Origen, ruta, tipo de transporte, destino. Te invitamos a nuestra charla con los expertos. Calificación de transporte. Conferencia online. Nuestros ponentes, Benjamín Robles y Alejandra Dávila. Te esperamos el próximo jueves 21 de septiembre en punto de las 17 horas. Evento gratuito. Nuestros servicios. Ejecuciones. Consultoría. Capacitación. Áreas de especialidad. Laboratorio. Nuestros cursos. Toolkit Validación de Limpieza. Gestión de riesgos de calidad. Métodos analíticos. Fabricación de formas farmacéuticas inyectables. Toolkit de calificación. Gestión de proyectos. Descontinuación y decomisionamiento documental. Inteligencia emocional en el trabajo. Próximamente. Octubre del 2023. Tercer foro. Muy bien, pues espero que todos me escuchen. Les agradecemos mucho su tiempo por estar aquí acompañándonos una vez más. Bienvenidos. En esta ocasión, nuestro tema es calificación de transporte. Como ustedes saben, pues es una parte muy importante para la distribución de los medicamentos. Y pues bueno, siempre es importante detectar los riesgos o cuál es la importancia, ¿no? Tenemos a nuestros ponentes que son los que tienen las cámaras activadas. Benjamín Robles Trejo, él es experto en cadena de suministro. Es un profesional con más de 25 años en la industria healthcare, en farmacéutica. Sus áreas de especialidad es la planeación de la demanda y la producción, así como la gestión de almacenes e inventarios, logística de distribución, procesos y proceso de SNAOP, entre otras. Es ingeniero químico egresado de la Universidad Iberoamericana, cuenta con una maestría en administración y también está certificado en Greenbelt Six Sigma Lean Manufacturing. Y pues sus colaboraciones digamos, en la experiencia laboral es con Laboratorios Sanfer, Bayer de México, Steincorp en Costa Rica, Neolpharma y Pharmatixa. Bienvenido, Benjamín. Él nos hablará desde la parte de usuario, pero por supuesto con todo su nivel y experiencia que ha tenido en todos estos más de 25 años. Y también Alejandra Dávila, que ella es experta con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y dispositivos médicos, experta en ingeniería de procesos y sus áreas de especialidades es medición de indicadores de desempeño, implementación de sistemas de calidad, arranque y cierre de plantas farmacéuticas, calificación de equipos, sistemas críticos, validación de procesos, fabricación y limpieza. Es ingeniero bioquímico industrial egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una maestría en Ingeniería y Administración. También cuenta con certificación por Conocer para la implementación de cursos. Y su experiencia laboral en Roche, México, Becton Dickinson, Bayer, México, Merck, Sharp & Dohme. Y pues sin más preámbulo, le cedo el micrófono a nuestros ponentes para que pues puedan compartirnos toda su experiencia. Bienvenidos. Muchas gracias, Jessy. Muy bienvenidos todos. Les damos las gracias a Benjamín por acompañarnos en esta ocasión. Y pues el tema es, ¿sí me escuchan bien? Perfecto, gracias. El tema es calificación de transporte. No me quiero regresar porque está la portada, pero si me regreso se me atrofia el asunto. Pero bueno, aquí les quiero presentar las expectativas que ustedes nos hicieron favor de anotar. Hay dudas acerca del tema e inquietudes acerca de este tema, pero la principal es conocer del tema. Me parece que
La mayoría está queriendo ver en qué consiste el tema de calificación de transporte, cómo se necesita calificar el proveedor, hay un monitoreo, hay almacenaje. Todas estas palabras que están puestas aquí son parte de las expectativas que nos hicieron favor de ponernos y vamos a intentar cubrir algunas. Seguramente esta no va a ser la única sesión de transporte que vamos a ver, así que vamos a empezar a abrir el tema. Bueno, queríamos compartir que dentro de las personas que estamos aquí reunidas o que se inscribieron y que pronto verán el video, lo que hicimos fue verificar o ver de qué áreas eran las que estaban inscribiéndose al tema y nos sorprendió mucho ver que la gran cantidad de las personas que nos hicieron favor de inscribirse, que lo tomamos como un muestreo, son gente de las áreas de calidad, de validación, muchos coordinaciones de validación, responsables sanitarios, analistas, supervisores, pero de las áreas de aseguramiento. Y hay muy poquitos que también nos hicieron favor de inscribirse, pero de las áreas de logística, almacén, cadena de suministro, maquilas. Entonces, la proporción nos sorprendió un poco, aunque sabemos que con nuestra audiencia regularmente viene de áreas de validación, pues nos queda un poco sorprendido que esté como que esté como un poco sesgado a la relevancia del tema para las áreas de validación y calificación y calidad, porque los usuarios principales, los dueños del proceso de transporte, pues son los logísticos, ¿no? Entonces, es solamente una observación de un muestreo, digamos, pequeño, pero insisto, es solamente comentario porque probablemente no esté tan sesgado más que por nuestro alcance, ¿no? Hacia la audiencia. Bueno, en esta conferencia conversaremos de los puntos que deben quedar claros entre quienes diseñan los procesos de distribución y los que califican en orden de cumplir la regulación, pero también de proteger al paciente. Nosotros lo que queremos ahorita es empezar este tema platicando, por eso nuestro experto esta vez es una persona experta en temas de logística, de planeación, de almacenes, y es por eso por lo que queremos escuchar tu voz inicialmente. Entonces le cedo la los micrófonos, le cedo la palabra a Benjamín. Bienvenido, Benjamín. Adelante. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por la invitación a colaborar. Muchas gracias a la empresa. Muchas gracias a las personas que se han registrado y que han ingresado por el interés. Efectivamente, tomando como punto de partida lo que comenta Ale, cómo está la distribución de las personas que se han interesado. Un porcentaje menor para aquellos que somos responsables de alguna de las funciones de logística, de cadena de suministro. Y precisamente por eso, como quiero comenzar esta plática con ustedes, tiene que ver con el entorno en el que nos movemos los logísticos. No quiere decir, de verdad, y no es solamente salir en defensa del ausentismo o de la poca participación, pero nos movemos en entornos muy dinámicos y seguramente no es porque no pongamos atención en el cumplimiento a la regulación, en las diferentes modalidades que nos aplica, ¿verdad? En la industria farmacéutica, de healthcare en general, la industria química. En este sentido, yo quiero ahondar, hoy por hoy nos ha quedado claro que derivado, entre muchas cosas, del efecto pandemia, la competitividad de los mercados, el estar presente con los productos, medicamentos en este caso, en el momento, en el lugar, en la hora precisa, es indispensable. Los mercados son globales. Tenemos que estar muy activos para responder y sobre todo para evitar disrupciones en el abastecimiento de medicamentos. En ese sentido, esa es la parte que nos mueve mucho a los logísticos e insisto, no por encima de la regulación, pero sí en la dinámica que nos tenemos que mover.
Como ya lo he mencionado, los productos farmacéuticos sabemos que son básicos como promotores de la salud de los seres vivos, y para muchas personas son imprescindibles, no pueden esperar a veces ni horas, ya no digamos días, sin tener su medicamento, su prescripción médica a la mano e ingerirla. Quizás para quienes de repente somos pacientes o usuarios, pues vamos a una farmacia y encontramos el medicamento, a veces no lo encontramos, y damos por hecho que pues ahí están y va a haber en el momento que dispongamos. La realidad es que los retos para que el producto que nosotros vemos como usuarios ya en un mostrador o en una clínica son amplios, son de alta exigencia. Sí, en este caso particular hablamos de que hay que hacer llegar los productos de un origen a un destino, que son los principales rubros que se están planteando en este tema de calificación. El origen, el destino, las rutas, cómo los vamos a transportar. Hoy por hoy podemos ver circulando por la calle también cualquier cantidad de empresas que ofrecen servicios de transporte. Sin embargo, a pesar de que es amplio el rango, el abanico de estas empresas, no todas, o mejor dicho, solo algunas, tienen la capacitación, el conocimiento, la experiencia y por ende el desempeño que nos va a asegurar ese famoso éxito en la última milla, ¿verdad? Término que conocemos en el argot, el último jalón, la última milla, la anotación, el gol. Ajá, la siguiente, Ale, por favor. Así pues, también los medicamentos, nosotros tenemos que entender que son tanto indispensables, fundamentales y básicos, como también el desarrollo de los mismos a través de la ciencia, a través de un montón de experimentación, de inversiones en hacer mejores, nuevos, más eficaces, más específicos medicamentos. Muchas veces también impacta justamente este tema de la preservación de sus condiciones, aquellos medicamentos que son de red fría o criogénicos, como algunas vacunas, requieren aún más una precisión, pero de relojero, ¿verdad? Para que podamos preservar todas las cualidades para las cuales ha sido diseñado, fabricado y destinado un medicamento. Hay que garantizar como logísticos ciertos factores, porque a veces es un paradigma quizás o es un mito con algo de realidad, que parece ser que cuando los productos llegan al almacén, parecería que ahí terminó, ¿verdad? El fenómeno de la calidad, el fenómeno del cumplimiento de la normatividad, y nada más lejano de la realidad que eso. De hecho, pues hay un apartado especial para hablar de buenas prácticas de almacenamiento y de distribución, pero en los últimos años, nosotros logísticos y en la industria farma hemos venido escuchando mucho este tema. Ya se va a calificar el transporte, ya se va a calificar la ruta, y es así como que ahí viene el lobo, ¿verdad? Y todavía no lo creemos porque no lo tenemos encima y vemos cómo podemos paliar la situación. No obstante, y vuelvo a enfatizar, a pesar de que los objetivos de la cadena de suministro, que ahora los describiré, por favor, Ale, en la siguiente, tenemos que poner también en la mesa el hecho de que estamos manejando salud en cualquiera de sus formas farmacéuticas y en cualquiera de sus formas de envasado, y que este término salud lo vamos a hacer llegar a un usuario preliminar y a un usuario final. Y en ese sentido, los objetivos que tenemos primordialmente en casi todas las áreas de logística de distribución es entregar un producto en el tiempo y en el lugar donde ha sido solicitado a un cliente. Entiéndase un almacén de distribución, un almacén de grandes distribuidores de farmacias, almacenes de cadenas de supermercados o cadenas de farmacias, y muchas veces hay empresas que tienen que llegar a la farmacia más pequeñita del pueblo más pequeñito, ubicado en el lugar más recóndito. A mí me hace mucho recordar en una experiencia que tuve, llegaba el transporte a una farmacia en el pueblo de Pungarabato, en el estado de Guerrero, en la sierra. Entonces, de ese tamaño llega a ser la especialización y el requerimiento para la distribución. Como también he tenido experiencias donde se han consolidado contenedores para exportar producto
dentro de la región de Latinoamérica y a veces más allá de ultramar, ¿verdad? Como se dice en el argot. Y todo eso exige condiciones muy específicas, particulares, y todo sigue siendo con la necesidad de mantener la calidad, extender la calidad de nuestros productos hasta que lleguen al consumidor final. También como logísticos, pues nos exigen, y creo que esto es en todas las áreas, no es privativo, hay que aprovechar, optimizar es la palabra que se usa frecuentemente, los recursos con los que contamos, ya sean humanos o técnicos, y lo he puesto entre paréntesis porque usualmente son recursos limitados. Y ya no hablemos del tiempo, que por ahí hay también una modalidad o una moda, digamos, que todo es urgente. El producto ha estado escaso, se creó una disrupción en el abasto y evidentemente todo el mundo está, pero totalmente atento a que este producto esté disponible y lo quieren y todos lo quieren. Y hay que cerrar ese faltante, ese backorder o ese backlog, según sea el caso, ¿verdad? Ya estoy hablando en términos logísticos, pero el faltante en palabras llanas. Entonces, todo es urgente, se vuelve urgente, los recursos son limitados, a veces no contamos con el transporte específico por el tamaño, por el que sabe llegar. Entonces, ahí se nos viene complicando mucho la operación en los logísticos. Y por otro lado, también parte de la métrica de nuestra operación, los famosos KPIs, es incrementar la productividad y el nivel de servicio al cliente. Entonces nos vemos en una ecuación donde comentaba yo con Ale cuando estábamos armando esta presentación, cómo se ve de repente el logístico, si me permiten la expresión, con los dedos en la puerta, ¿verdad? Y casi a dos de cerrarla o a uno de cerrarla, porque ¿qué hago? Al final de cuentas el logístico tiene que cumplir el objetivo que es entregar, pero a la par tiene que cumplir la normatividad y la regulación sanitaria. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer la magia en la ecuación para hacer que estas cosas sucedan. Ale, la siguiente, por favor. Bueno, evidentemente la productividad viene de la mano con reducción de costos y gastos logísticos. El transporte, el almacenamiento, hay personas aquí del área de tráfico, de comercio internacional, y sabemos que hay que evitar estadías extraordinarias, sanciones, revisiones. Entonces, todo eso es parte de los retos que tenemos el responsable de logística. Y además, el cumplimiento con el marco normativo y regulatorio de la industria farmacéutica. Es ahí donde precisamente tenemos que estar en el conocimiento del impacto que es este tema de calificación del transporte y de la distribución. No es un por si gustarías o estaría bien si lo hicieras. Viene de la mano con todos los objetivos y las exigencias que tiene la operación de logística. Ale, la siguiente, por favor. Ok, entonces este trabajo de estar conscientes entre que mi operación tiene bastantes restricciones, condiciones y objetivos claros y que lo tengo que combinar con un cumplimiento regulatorio, en este caso muy específico. Y también somos empresas que a veces nos rodeamos de auxilios o de apoyos, en otras palabras, los famosos 3PL, aquellas empresas que ya mencioné que nos van a apoyar con el transporte de las mercancías. En el comercio internacional nuevamente, los famosos forwarders, los carriers, que inclusive van más allá del control directo que podamos tener con las empresas 3PL. Y todo ese lazo de control, aunque se va degradando en el alcance de la presencia del responsable logístico, tiene que estar extendido y perfectamente entendido con ese carrier, con ese forwarder, con ese que va a hacer llegar a través de un buque el contenedor y que va a llegar a un puerto en destino y que ahí también tiene una operación logística de puerto. Tenemos que tener la fuerza para hacer llegar esta sensibilidad que estamos manejando productos farmacéuticos que son para consumo humano y tenemos que ver más allá de esto que suena bonito y suena teórico, tenemos que prever nosotros como logísticos esas condiciones que pueden salir de un proceso estandarizado. Un proceso estandarizado me refiero, se arma el pallet,
se revisa, se embarca un tráiler, un camión que lo va a llevar a puerto, se recibe en puerto, se hace todo el proceso para llenar un contenedor de un barco, se suben los contenedores a un barco, todos los trámites y procesos de aduana para salir, el transporte principal, pero nosotros como logísticos nos tenemos que imaginar y pensar todo lo que puede pasar y lo que no puede pasar, y hay cualquier cantidad de ejemplos que yo sé que ustedes han tenido y han tenido que sortear para lograr que el producto o nuestra misión se cumpla. En ese sentido, la importancia de la calificación del transporte, para nosotros logísticos tenemos que saber dónde estamos parados, cuál es el punto de partida. Y de ahí yo le comentaba a la química Alejandra los siguientes planteamientos. Nosotros como logísticos tenemos claro el alcance de nuestro proceso. Solamente almacenamos y distribuimos. Hay distribución interna entre almacenes de producción, entre plantas o a veces maquiladores, de tal manera que tenemos que identificar ese famoso concepto de mapear los procesos, nuestros procesos, y tener un claro entendimiento qué hacemos con los productos que manejamos, a dónde llegan, cómo los trasladamos, qué tipo de productos manejamos, hablando de medicamentos específicamente, pero dentro de esa palabra que medicamentos engloba un montón de propiedades y características y debemos conocer la naturaleza de estos productos, así como los temas de seguridad, la famosa hoja de seguridad, la tenemos que conocer. No podemos operar a ciegas o con un ojo tapado, sino que tenemos que estar bien inmersos en lo que estamos manejando. Trabajamos con clientes o con proveedores que nos apoyan, ya lo he mencionado. Los tengo bien identificados, muy en particular en logística de distribución. Ya lo dije, hay un abanico de clientes y hay clientes de todo tipo y hay unos que son tan específicos en sus requerimientos que hasta nos parece de repente fuera de la realidad. Sin embargo, tienen una razón de ser y tenemos que cumplir. Tenemos identificados los clientes de manera cualitativa, cuantitativa. Manejamos un checklist para cumplir todos esos requerimientos. Y con los proveedores de la misma manera. Nuestros proveedores saben cómo nos van a representar, cómo es el manejo que tienen que llevar para que nuestros productos lleguen a destino de una manera correcta. Ya más enfocado en el tema de transporte, acotando esto a la República Mexicana, y yo creo que por ahí hay personas, yo vi algunas personas más allá de las fronteras de nuestra república que se interesaron en la charla, pero tenemos que conocer la geografía de donde nos movemos, de la República Mexicana, que es extensa, es un territorio extenso, que afortunadamente la diversidad de climas, de zonas climáticas, y la estacionalidad y la ocasionalidad, como los temporales ahora que hay en el Pacífico y en un ratito comienzan en el Golfo y en el Caribe, todo eso es algo que también tenemos que conocer porque tenemos que identificar, también por ahí saldrá el tema, la famosa ruta crítica, el peor caso, pero saber en el estándar, que es el mejor caso y lo que nos gustaría tener siempre, qué es lo que nos afecta como logísticos, cómo se comporta el tema del clima. Y ya no por qué decir los imprevistos que también pasan, cierre de caminos, revisiones, manifestaciones, y parecería que no, pero muchas veces estar esperando que se desbloquee un camino, una carretera, y estar producto en un contenedor, en un tráiler, debajo del sol, donde viene a la sombra, como suelen decir los meteorólogos, son 35 grados a la sombra, pero adentro de un contenedor es un horno, literal, y tenemos que saber cómo es la forma farmacéutica. Adelante, Ale, por favor. ¿Cómo va a reaccionar nuestro producto? ¿Y qué vamos a hacer, verdad? El famoso troubleshooting. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si esto se sale del estándar? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se maneja? ¿Ok? Bueno, aquí en esta continuación, otra vez hablando de los recursos que decía que muchas veces son limitados. Ok, pero lo que tengo, sé con qué cuento, son los suficientes y los adecuados para garantizar que pueda en un momento dado estandarizar un proceso que indistintamente pueda elegir al proveedor A, al B o al C. Los tengo estandarizados para que me preocupe o me ocupe solo por una calidad de servicio y no tanto por pensar que es que sí, solo si es el proveedor A, esto va a funcionar, porque el B
a veces le falla o a veces no tiene la camioneta o el vehículo que sí cumple, y el C, bueno, es que el C es la última opción porque entonces eso también es un reto, y aquí es donde hablo que los recursos de repente se pueden ver limitados, pero nosotros necesitamos flexibilidad. Entonces, llegar a una estandarización de proceso donde impacta una calificación de transporte es importante. También parece que damos por hecho el cartón. Pues el cartón es un empaque universal. ¿Dónde no se usa cartón? Bueno, desde luego sí hay lugares donde no se usa, pero hoy por hoy vemos cartón en todas partes y sobre todo cuando está relacionado con transportar mercancías. En las experiencias que he tenido en varios lugares, he visto hasta la sorpresa de que el material, los medicamentos, se llegan a transportar a granel. No quiero decir que a piso de camión, pero sí en contenedores que no es ni muchas veces no es el envase secundario y el terciario, por ende, tampoco. Entonces, se están exponiendo estos productos a condiciones todavía más inclementes, porque no llevan un empaque secundario, porque no llevan un empaque terciario, y no sabemos qué está pasando. No sabemos cómo va a llegar con un cliente o con un usuario. Y no porque parezca amenaza o algo para pellizcar el corazón de todos nosotros, pero regularmente decimos, haz de cuenta que lo vas a usar tú o lo va a usar alguien de tus seres queridos, de tu entorno más cercano, tratando de buscar una empatía reactiva y responsabilidad de las personas que integramos la cadena de suministro. Pero técnicamente hablando, el diseño y lo adecuado que sean los materiales de envase y empaque es sumamente relevante. No podemos decir, pues allá donde llegue se hace el empaque secundario porque lo hacemos con un maquilador. Si así fuese la necesidad, eso también se tiene que calificar y se tiene que tener cuidado extremo. Y ya que decir, pues cuando es una distribución final. Ajá, adelante, Ale, por favor. Tus preguntas. Ok, bueno, miren, yo con esto hasta aquí llegué recopilando también parte de lo que algunos colegas pusieron en su lista de expectativas. Lo que desde luego pues yo he recopilado de experiencias y podría extenderme más, ¿verdad? Realmente no es el objetivo de la conversación, sino de plantear un entorno como logísticos que se nos exige. Dinámica, competitividad, servicio al cliente, productividad, ahorros. Y parece que en esa nebulosa de metas, objetivos, esta parte de la normatividad como que bueno, luego, después, ahí cuando se pueda. Colegas y colegas de compliance, hagamos las cosas diferentes, se puede ponderar, tenemos que sacar el tiempo, tenemos que ver cómo sí. Es uno de los retos que a mí me gusta trabajar con los equipos con los que me toca colaborar. Vamos a ver cómo sí, el cómo no ya lo sabemos y no es opción porque aquí estamos para cómo sí. Entonces, a continuación han surgido algunas preguntas. Yo creo que pueden responder muchas de sus expectativas, dudas que tienen ustedes, que las han manifestado. Y bueno, pues cedo la cámara y el micrófono a la química Ale. Muchas gracias por escucharme y sigo a sus órdenes. Pues te vamos a pedir que bueno, vamos a poner tus preguntas. Sí. La dinámica que viene a continuación es que, pues, Benjamín, representando al equipo de logística, empieza a generar una serie de preguntas hacia un calificólogo. En este caso voy a hacer la función yo. Un poquito para empezar a entendernos entre las partes que integramos este equipo que al final va a tener que llevar a cabo esta calificación de transporte. Y desde la parte regulatoria, pero también, como siempre y en todas nuestras pláticas, el enfoque tendría y tiene que ser también práctico, también un análisis de proceso y también un entendimiento desde lo que Benjamín comenta, desde qué estamos distribuyendo y a quién le está llegando nuestro paciente, ¿no? Al final de cuentas, algo que solo como preámbulo de la posición en la que hoy voy a hacer el rol, que es la que siempre me ha tocado, ¿eh? Es mi posición experta. Es que nosotros tenemos que cumplir con una regulación porque la regulación está preocupada por ciertas cosas. Pero nosotros tenemos que saber qué estamos leyendo en esa preocupación, porque también tenemos que entender el impacto de nuestra función. Y bueno, siendo
la industria farmacéutica y la farmacoquímica también, unas industrias muy controladas, muy reguladas. Sabemos que tenemos años enteros de tener estas regulaciones sobre las áreas de producción, sobre las áreas de procesos, validaciones, nos ayuda, sobre las áreas de laboratorio, y tenemos unos estudios que soportan todo lo que nosotros vendemos o hacemos llegar hacia un paciente. Y aunque Benjamín también lo mencionó, el área de almacén y de distribución es parte de la cadena. Es una parte en la que algunos de los farmacéuticos pensaríamos, ya está el producto terminado, aprobado por calidad, está en el almacén y está cumpliendo con la regulación. Pues la regulación se está extendiendo hacia todo el sistema, desde la llegada en materias primas y desde la elaboración de las materias primas hasta la distribución y la llegada hacia el cliente final, que es el usuario, el paciente. Entonces, digamos que se extendió como la banda de control, pero sabemos, como dice Benjamín, que pues todos tenemos diferentes goles dentro de nuestra función, y dentro de esto es un negocio, tiene que haber una productividad, y también una de las subrayo de la regulación más fuerte de la industria farmacéutica es que el paciente tenga su medicamento. Entonces, la cadena de suministro hasta llegar el medicamento hacia el paciente, pues también es un punto crítico. Si no llega a estar en manos del paciente cuando el paciente lo requiere, pues le vamos a también incidir en su salud. Entonces, el reto se vuelve como muy complejo, pareciera, y muy difícil de cubrir a todos los usuarios y a todos los clientes internos y externos. Pero al final creo que vamos por un camino en el que cada vez estos estudios y estos puntos de regulación nos hacen llevarnos la tranquilidad de que estamos haciendo bien nuestro trabajo desde donde estemos, ¿no? Entonces, y somos un equipo, todos nos tenemos que apoyar como industria, como empresas y como sociedad también para poder lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, el ejercicio va a ser, voy a poner la pregunta que hizo, aquí la primera, es ¿por qué tengo que calificar los transportes y la distribución? Y junté la que seguía, porque es ¿qué norma o qué ley nos lo exige? Entonces, pues es lo primero, ¿no? Es, ¿por qué ahora me están pidiendo estoy teniendo esta necesidad? Ay, perdónenme. Bueno, lo primero que les quiero poner aquí es algo que nosotros intuitivamente o no tan intuitivamente vimos y ustedes nos hicieron favor de contestarnos. Es una pregunta que les hicimos es, ¿qué crees que le preocupa a la regulación? Y entonces ustedes pusieron lo que ustedes consideran que le preocupa, y pues es la calidad del producto, el medicamento, las temperaturas a las que se está transportando, cómo hacemos las mediciones, la eficacia de la distribución. Mucha gente puso la falsificación, los robos, y creo que todo esto impacta y todas estas preocupaciones sí las tiene la regulación y las pone y las salpica en las normas de alguna manera para tratar de cubrir este tipo de preocupaciones que surgen no de la preocupación de que alguien hoy se amaneció y dijo, ay, creo que está complicado qué pasa con el medicamento de que sale del almacén y llega a la playa, ¿no? Sino que también porque ha habido ya eventos regulatorios que han impactado en la salud de algún paciente, o incluso ha habido productos que llegan al usuario o paciente, pero no llegan en las condiciones adecuadas. Y entonces ahorita la regulación incide en, ahora fíjense también y controlen también esta parte del proceso, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes nos pusieron. Y bueno, yo me puse a buscar en nuestra base, la NORM 59, qué nos hablaba o qué nos decía de este requerimiento, ¿no? Porque lo hemos oído, pero realmente nuestro país, ¿qué piensa del asunto y cómo lo plasmó?
Aquí encontré 2 párrafos, el primerito que habla de distribuidores. Los distribuidores deberán mantener un sistema de gestión de calidad que establezca responsabilidades, procesos, principios y gestión de riesgos en relación a las actividades. Y todas las actividades de distribución deben estar claramente definidas en procedimientos y ser revisados sistemáticamente. Se deben justificar todas las etapas críticas del proceso de distribución y los cambios significativos, y cuando se aplique debe validarse. Los sistemas de gestión de calidad deben de estar bajo responsabilidad de la dirección de organización y requieren de su liderazgo y participación activa, así como de compromiso personal. Entonces, aquí vemos que ya estamos hablando de la distribución como un proceso que tiene que estar estandarizado, con procedimientos, sistematizado, que tiene que estar justificando etapas críticas de este proceso, y que tiene que estar usando una gestión de riesgos para analizarlas y para controlarlas, y que si es necesario y si los cambios son significativos y aplican, debe validarse. Entonces, pues realmente ya nos puso en este simple párrafo todo lo que espera de nosotros, y como ustedes saben, hablando de regulación, pues cada una de estas palabras nos implica una inspección de acuerdo al país que nos audite, empezando por el nuestro, y de acuerdo a los criterios que pueda tenerse, hablando de el impacto de nuestro proceso de distribución de nuestros medicamentos. Entonces, simplemente con buscarla y justificar las etapas críticas del proceso de distribución, pues nos pone ahí un reto, ¿no? De, híjole, ¿cuáles son las etapas críticas? ¿Cómo las sé? ¿No? Pues no, o sea, tengo que monitorearme, tengo que conocer mi proceso para saber cuáles son mis etapas críticas. La otra parte de la estandarización es este complejo requerimiento que nos pide ahora de, tú tienes por empresa y por KPI de la empresa, como nos dijo Benja, necesito distribuir y llegar hasta donde más me necesiten el medicamento, pero tengo que tener limitantes y tengo que estandarizar, y no puedo hacer ahora sí que lo que quiera para poder llegar, porque tengo que saber con qué transporto, cómo transporto, a dónde voy, en cuánto tiempo, qué llevo, ¿no? Entonces, digamos que en estas frases muy pequeñas, pues nos engloba ya un tema de, pues de cuidado, ¿no? De conocer nuestro proceso. Y luego también encontré otra parte que está acá abajo que dice equipos. Todos los equipos que impacten en el almacenamiento y distribución de medicamentos deben estar diseñados y colocados y mantenidos en un nivel adecuado con fines previstos. Y debe contarse con un programa de mantenimiento. Y entonces aquí, pensando así, solo como mal plan, como somos nosotros los validólogos, pensamos que qué equipos, pues los transportes, ¿no? Los transportes tienen que estar mantenidos, adecuados y controlados, ¿no? Es una de las cosas que tenemos que empezar a controlar, o saber a quién le concesionamos porque nos cumple como un proveedor calificado, ¿no? Entonces, esta parte de la NOM 59 ya nos dijo mucho. Hay otra parte que les puse que también tiene que ver con esta parte de almacén, que tiene que ver con la calificación de proveedores. Aquí anuncia que los distribuidores deben obtener los medicamentos de almacenes de depósito y distribución de medicamentos, o de fábricas o de laboratorios de medicamentos que cuenten con licencia sanitaria, que debe realizarse calificación y aprobación de proveedores antes de adquirir cualquier medicamento. Esto debe controlarse mediante un procedimiento, resultados para documentarse, y cuando se realice un contrato con nuevos proveedores, el distribuidor debe realizar auditorías con el fin de evaluar idoneidad, competencia, fiabilidad de la otra parte. Entonces, aquí está implicando que nosotros tenemos que extender nuestro alcance de control y también de riesgo hacia nuestros proveedores, ¿no? Nuestros proveedores de transporte, nuestros proveedores de distribución, y pues ahora sí que todos los que toquen el medicamento antes o después tienen que estar dentro de esta línea que la marcan como una calificación de proveedores. Yo no me puedo meter en lo que tú haces o no puedo decidir lo que tú haces, pero sí puedo
tener acuerdos de calidad contigo, tener un contrato claro de cómo vas a darme el servicio y que ese contrato es tan responsable tú como yo de que cubra y proteja al medicamento hasta el usuario final. Entonces, esta parte creo que también puede aplicarnos. Y perdónenme, lo repetí, ya no se los voy a leer. Y creo que, bueno, aquí quisiera también acotar que esta es la parte de México, pero también hay una instancia o una permisión o un acuerdo que pasó hace unos años, como 6, que les prometo conseguirles bien la referencia. Hubo la industria farmacéutica, junto con la regulación, decidieron hacer, digamos, las liberaciones del producto, hacerlas válidas cuando eran liberaciones de origen. Esto quiere decir perdón que puse la slide, pero yo produzco en México y libero con calidad mi producto con todos mis análisis, y a donde sea que vaya mi producto queda liberado por liberación de origen. Entonces yo, industria farmacéutica mexicana, no tengo obligación de poner un laboratorio no sé, en Colombia o en Perú, porque yo libero por origen. Entonces, esto redujo grandes problemas, también logísticos y económicos de la industria farmacéutica, porque pues no estaban obligados a poner laboratorios en donde fuera que ellos tuvieran entrada de su medicamento, ¿no? Pero con esto conllevó la responsabilidad de que tú controlaras tu proceso hasta que llegara a ese punto, a ese fin, para que tu liberación de origen fuera válida, ¿no? Es decir, entonces yo no tengo excursiones relevantes, por lo que yo, garantizo que cuando yo hice el análisis es válido, porque no hay nada impactante en el camino que haga que mi producto tenga algún daño, que evite que tú en China te lo puedas tomar, ¿no? Entonces, digamos que a partir de esa norma, pues todo se volcó en, bueno, ok, ahora demuéstrame que todo tu proceso de distribución, como sea que tú lo conlleves, tiene este control y no hay una alarma o un punto crítico que me haga dudar de que el producto no llega correctamente hacia el usuario, ¿no? Entonces, esa es la parte también regulatoria que impactó en esta decisión de la calificación de transporte. Y pues ahora el reto para la industria es justamente controlar y demostrar que mi producto llega bien, aún tomando las decisiones logísticas que yo requiero para poder hacerlo llegar a su origen, ¿no? No sé, Benja, más o menos, o todavía me faltaría algo de claridad en el punto que nos decías. Demasiado bien, yo creo que es demasiado claro para nosotros logísticos, que no es una opción, y bueno, ya está por sí solo explicado por qué la necesidad de. Gracias. Gracias, Benja. Pues seguimos con las preguntas de Benjamín. ¿Qué se considera en un proceso de calificación y transporte de distribución? Y voy a juntar otra que también tenía. Se tiene que calificar transportes, procedimientos de distribución, una o todas las rutas, o uno o todos los productos que manejo. Ay, perdónenme, es que me cuesta trabajo. Bueno, pues una inquietud muy válida, así como de cómo me cuesta esto que me está pidiendo la regulación, ¿no? ¿Cuál es mi implicación? ¿Qué me vas a controlar y qué me vas a calificar? Bueno, esencialmente los puntos críticos de esta distribución tienen que ver con el origen, de dónde sale, con las rutas que elegimos para llevarlo a los lugares que necesitamos llevarlo, el tipo de transporte que se usa y el destino final, ¿no? Entonces, digamos que estos son los puntos, pues, importantes. Lo voy a poner así como en términos validólogos, los CPPs. Entonces, los puntos críticos en los que se tendría que basar todo este juego, evaluándose, ¿no? Es de dónde salgo, de cómo yo estoy liberando y de dónde yo está partiendo mi mercancía.
La otra es cómo llega a la ruta, cómo llega, en qué tipo de transporte lo voy a transportar y hacia dónde, ¿no? Obviamente, si es en la República Mexicana, puede haber dos tipos, en transporte terrestre, camiones, pero ¿qué tipo de camiones? A lo mejor son camionetas pequeñas, porque a lo mejor no estoy transportando grandes cantidades de producto, o son camiones con qué tamaño de caja, cómo está forrada mi caja, cómo está limpia mi caja y cómo estoy distribuyendo mi producto dentro de esa caja de camión. Y si yo voy a llevar este producto más lejos, entonces voy a llegar a un puerto o voy a llegar a un aeropuerto. Entonces logística tiene que decidir si va a mandarlo por avión o por barco y las condiciones que tiene que tener primero en donde llega, en el puerto o la aduana, cómo va a llegar, en dónde se va a resguardar y cómo va a estar controlada la condición en la aduana y cuánto tiempo, porque son trámites legales que tú de repente no tienes tanto control en saber cuánto te van a liberar el producto para que embarque o para que se vaya en avión. Entonces es esta condición que tan en nuestras manos, o sí, pero no ha estado siendo tan controlada, pues es una condición que nos puede dar una diferencia. La otra parte, como dice Benjamín, es cuánto va a cruzar terrestre. Si cruza de aquí a la Ciudad de México, probablemente sabemos que los climas no son tan extremos. Perdóname, yo estoy en Toluca, por eso digo a la Ciudad de México. O dentro de la Ciudad de México, los climas hacia los aeropuertos, pues no pueden cambiar mucho. A lo mejor una lluvia, a lo mejor un sol intenso, pero probablemente se encuentren con una manifestación que haga que se esté mucho tiempo o alguna condición más fuerte que haga que se detenga un poco más el cargamento, aunque no estaría sometido quizás a cambios tan bruscos como si yo voy a transportarlo de vía terrestre de aquí al mar, ¿no? A los puertos. Probablemente ahí la diferencia de las condiciones climáticas me haga que tenga puntos o picos de temperatura que no cumplen con lo que está marcado en mi empaque, pero ahora sí que, ¿cómo vamos a saber si eso, por cuánto tiempo daña mi producto, ¿no? Y qué tanto me está protegiendo mi empaque, que tengas estas excursiones y que pueda yo garantizar que el producto, a pesar de estas excursiones, llegó bien, ¿no? Y luego la carga hacia los aviones, hacia los barcos. Y en un ejemplo así claro que tengo que compartirles es un producto que tenía un empaque sensible, que no estaba medido, llega un barco y no hay una precaución para decidir que ese barco solo va a contener este producto o va a contener productos no inocuos para mi medicamento, y lo suben y va en el barco y pues se apesta de un olor que no es común. Hacen una verificación, hay muchas quejas, hay una verificación, hay un reclamo, hay un recall y, ay, perdón, no sé qué pasó aquí. Hay un recall y y empieza a investigar y investigar para no hacerles el cuento largo, para que no vean que sí pasa. El producto fue transportado en un barco al lado de unas telas que tenían naftalina. Entonces la tela, salió la naftalina, impregnó, pasó todos los empaques hasta llegar al producto y lo impregnó. Entonces, esta investigación llevó muchísimo tiempo y muchísima preocupación a la empresa, porque pues no había de dónde sacar ese olor que tenía, químicamente no se registraba nada diferente y pues no coincidía con nada de lo que había pasado en la planta, ¿no? Entonces esta investigación terminó determinando que como tú decidas empacar y transportar tu medicamento puede tener una consecuencia fuerte, que no puedes a lo mejor ni predecirla, ¿no? Y bueno, los destinos, pues como dice Benjamín, hay empresas que tienen claros, cercanos o lejanos, pero muy claros, pero puede haber empresas que su estrategia de negocio sea
justamente ser esta empresa que lleva hasta Tumuntu el medicamento, porque ahí lo necesitan en una cantidad determinada, a lo mejor no en grandes masas, pero pues puede ser digamos, una estrategia de negocio que tú que tú tengas la posibilidad de llevar el medicamento en dimensión y digamos, a cualquier parte que te lo solicite, ¿no? Entonces, esto hace que esa flexibilidad logística pues tenga un impacto regulatorio también que tiene que ser evaluado, ¿no? Por esta característica del producto. No sé cuándo vamos de tiempo ahorita. Ok, ya no tenemos muchísimo. Bueno, hay otra pregunta. ¿A qué debo tener? Al tener el proceso calificado, ¿me vuelvo menos flexible para la operación? Era parte de lo que estaba ya comentando. Ay, perdónenme, es que hay un punto en mente. Bueno, en mi punto personal de bebé, esto seguramente en el punto personal de Benjamín va a ser, pues, ¿cómo crees, no? Para mí todo dependerá, sí, seguramente te van a limitar en la flexibilidad. Seguramente cuando tú califiques y demuestres puntos críticos, no vas a poder hacer como lo que quieras, porque tú tuviste antes un análisis de riesgo en donde tú determinaste tus condiciones peores con lo que tú tenías diseñado o con lo que tú tenías contemplado. Entonces, cualquier cambio que no estuviera dentro de este análisis de riesgo podría considerar sí o no un peor caso del que tú tienes estudiado. Entonces, digamos que si te pusieras como así muy fino de yo necesito y voy a hacer cambios, pues lo único que vas a tener que hacer es pues siempre estar estudiando esto de la distribución para ampliar tus posibilidades de flexibilidad y tener siempre que sea lo que sea que hagas, tú tienes clarísimo el impacto al producto en estas rutas de distribución y tiempos, ¿no? Pero aquí yo pongo y les contesté como todo depende del diseño de tu proceso de distribución. Que como decía Benjamín, ustedes ya tienen muchos datos, esto no es nuevo, no es un, seguramente en algunas empresas sí, ¿no? Y lo van a planear como estoy entrando a distribuir y tengo estas nuevas rutas, pero necesitan diseñar, aunque lo tengan ya, necesitan sentarse a diseñar cómo es la manera mejor de distribuirlo y poner todo el caso necesario para que nosotros los validólogos podamos buscar ahora sí que los peores casos para poder permitirles esa flexibilidad, ¿no? Digamos que nosotros trabajamos para ustedes, en el sentido de que ustedes tienen la necesidad comercial y la necesidad económica y los limitantes logísticos para elegir proveedores, para distribuir el medicamento en los camiones, qué tipos de camiones tienen que decidir. Y nosotros lo único que hacemos es que con esas bases, nosotros vamos a hacer análisis de riesgo y vamos a hacer diseños de experimentos para poder justificar cuál sería tu peor caso para transportar. Porque recuerden que también nosotros, así como ustedes, los logísticos, tienen este presupuesto limitado, pues también nosotros tenemos un presupuesto limitado para hacer pruebas, ¿no? O sea, yo no te puedo decir, mira, si tú tienes 10, 15 camiones con diferentes 10, 15, 20 maneras de arreglar en posición el producto, diferentes lotes, cargas mínimas, cargas máximas, yo te voy a probar cada cosa, pues puedo ponerme a probarte todo, pero eso va a salir carísimo, nunca vamos a terminar y probablemente no sea lo útil porque mañana vas a cambiar tu estrategia de distribución y entonces se va a invalidar el estudio, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, o lo que nosotros estamos invitando aquí es diseñen el proceso de distribución pensando ahora sí, en quality by design, pensando en la calidad, pensando en la logística, pensando ya en el fin final, ¿no? Entonces yo necesito flexibilidad, yo necesito ahorro como pueda, ¿no? O sea, a lo mejor puedo necesitar meter en un camión lo que quepa, ¿no? Siempre y cuando quepa bien y no se dañe.
pero también pensando en que tiene que estandarizarse la ruta para que tú puedas tener claramente cuál es tu peor caso y tu estudio. Adelante, Benja. Ya te oí que vas a protestar. Sí, es cierto. No, gracias, Ale. Más bien quiero participar y contribuir, porque Gracias. justo, bueno, a mí me ha pasado esta intensidad de una manera metafórica, yo les digo a los logísticos, aquí nos agarramos de un cable de alta tensión, pero nos soltamos cuando termina el turno. Lo que quiero decir es que a veces le tenemos fobia a atender algo extraordinario, periférico, como una calificación, como una validación, como una auditoría, porque eso nos resta tiempo, nos resta oportunidad de responder. Pero creo que aquí en todo lo que has mencionado viene la clave, porque ahora que decías, hay que calificar por aquí, por acá, por allá, en mi mente se empieza a crear una matriz de no sé cuántos campos, porque las rutas, si bien por un lado, en un proceso estandarizado, en un proceso periódico, hablando mucho de la logística de distribución de una empresa que fabrica manufacturera a clientes destino, se puede estandarizar, pero de repente las excepciones son infinitas. O sea, no es que siempre un producto lo lleve en un mismo tipo, tamaño de vehículo, a un mismo origen, a un mismo destino, de un mismo origen seguramente sí, a un mismo destino. Entonces empiezan a crecer un montón de variables y restricciones. Y como dices, yo creo que se nos va a ir el tiempo y la vida tratando de encontrar cuál es el bueno, pero sí, por eso yo lo ponía dentro del punto de partida, tenemos que conocer la naturaleza de los procesos, el alcance, porque en conjunto, y yo creo que por aquí viene la clave del éxito de esto, es diseñar, no sé si llamarle el peor caso o la ruta crítica, pero en el diseño de experimentos llegar a aquellos que nos van a dar o que nos van a abarcar los peores casos. Claro. Porque si no, uno de escuchar eso como logístico, no te puedo atender, y si yo me dedico a ti, chao, o sea, chao distribución, chao exportación, y chao todo lo demás, y hasta chao me van a dar a mí. Entonces, claro. Justo esto que estás comentando, creo que vale ponerlo en la balanza y guardarlo en la vitrina enseguida como un punto clave para llegar al éxito de un diseño de procesos y la calificación de la distribución en este caso. Que sí, efectivamente se hace un mundo de posibilidades que sería imposible cubrir, ¿no? Entonces, pues mejor no le empiezo, ¿no? O sea, es mejor, miren, yo aquí sigo aquí distribuyendo y mejor no le empiezo hasta que necesite empezarle. Entonces, aquí, y la otra parte es esta regulación o este punto llega en un momento, no porque antes no se necesitara, sino porque, insisto, esto trasciende a la regulación porque ya hubo casos que lo ameritan, ¿no? Entonces, aquí el punto es, yo ya tengo un proceso de distribución, yo ya tengo un proceso en el que estoy distribuyendo y yo comercialmente soy efectivo, porque otro pico que tiene también regulatoriamente logística es, insisto, no interrumpir la cadena de distribución, porque ese es un tema relevante para la industria farmacéutica, quizá el más, ¿no? Yo tengo la obligación de llevar el producto a quien lo necesite, y esto es regulatorio también, ¿no? Entonces, yo tengo ya cómo hacerlo, y ahora tengo que pensar en diseñar algo que yo ya lo tengo hecho, pues. Entonces, pues es un reto importante porque probablemente sí implique más recursos, sí implique más orden, y sí implique más controles. Aunque el beneficio me parece que es mucho también desde el punto de vista proceso. ¿Por qué? Bueno, ahorita si quieren vemos las otras preguntas, porque por ahí Benjamín también me la hizo. Pero bueno, también es importante. Vamos a ver las siguientes preguntas. ¿Qué pasa si no califico? Pues les digo, ¿no? Así ya viendo toda la matriz que se imaginó Benjamín y todo lo que tengo que hacer y además todo lo que ya he logrado en mi área como función de empresa, llegar a donde quiero llegar sin pagar la cadena de suministro y todo ya está armado, como ¿por qué tengo que ponerme a calificar? ¿Y qué puedo o qué me pasa si no lo hago mejor, no? Y es una pregunta, miren, hasta se las repito de tan válida que es.
Bueno, yo lo veo así, insisto, es mi punto de vista. Pues obviamente incumples una regulación que ya está puesta, ¿no? La otra es, seguramente vas a empezar a tener puntos de auditoría, porque como ya vieron, si simplemente revisando la NOM 59, 3, 4 palabritas nos hacen que caigamos en que se tiene que distribuir, se tiene que conocer nuestro proceso, conocer las condiciones críticas y controlarlas, pues seguramente la regulación va a ir a buscarte esto y tú vas a decir qué medio lo tienes, qué medio lo intentas, qué medio lo haces, que estás en el proceso. Y saben lo que en mi experiencia ha pasado con las regulaciones en México, por lo menos, es que están y se auditan y se encuentran puntos críticos en este tipo de puntos regulatorios, pero por algún momento no son hallazgos críticos, no te detienen el producto, no te detienen la distribución, y entonces me quedo con que sí me lo vieron, es una observación, yo tengo que tener en cuenta, y ¡puf!, pasó el susto, yo puedo seguir viviendo con mis 3 estudios de intentos de calificación de transporte, porque la regulación nada más lo toma como una cosa, ahora sí que un nice to have, ¿no? No un must to, ¿no? Hasta que llega un punto en donde la regulación ya te dio el suficiente tiempo para aterrizar tus conceptos, para aterrizar tus procesos, ya te lo advirtió. Pueden ser años, seguramente pueden ser años, pero va a llegar un momento en donde llegue la regulación y te diga, hasta aquí llegaste. Tú ya lo sabías, tú ya lo tienes que tener visto, tú ya tienes que tenerlo esto considerado y hoy no puedes distribuir si no tienes esta calificación o no tienes visualizado tu proceso y tienes efectivamente, me puedes demostrar que tu proceso de distribución no afecta la calidad de tu producto. Porque además, e insisto, ahorita ya estamos liberando por origen mundialmente, ¿no? Yo ya no tengo laboratorios ahí. Entonces, digamos que el riesgo está más latente porque yo no tengo manera de probar que el medicamento que está consumiendo alguien está en buenas condiciones. Y en una estadística lógica pareciera que tampoco es tan impactante. ¿Por qué? Pues porque nos ayudan pues los empaques. Nos ayuda la estructura, nos ayuda un poco todos estos estudios anteriores para poder definir el producto, que sería como estos estudios de estabilidad, en donde están entrando en condiciones extremas y no les pasa, y demuestran que aguantan una cantidad importante de tiempo. Entonces, digamos que toda esta parte nos está ayudando para que no tengamos como, hablamos una caja de medicamentos y esté mal, ¿no? Pero bueno, esta parte viene y la regulación así lo va a pedir. Pero otra vez regreso al paciente, ¿no? Porque otra vez desde la primera pregunta, y es una pregunta muy normal, todo esto me impacta tanto que la verdad es que quiero saber quién me lo está pidiendo. Porque si me lo pide mi vecino, pues la verdad es que pues entiendo sus razones, pero pues mi vecino no me va a hacer mover todo este sistema para que cumpla, ¿no? ¿Qué ley me la está pidiendo? Independientemente de la ley, el conocimiento que ahorita tenemos es, pues tenemos que pensar en el paciente. Y tú lo decías, Benja, o sea, no entiendo perfecto que para ustedes, logísticos y para toda la industria farmacéutica, una de las cosas que nosotros tenemos es la ética profesional de pensar que estamos llevando salud a las personas que lo necesitan. Como dices en tu principio de introducciones, los medicamentos son básicos, son esenciales para los seres humanos y entonces nosotros lo sabemos como ética, ¿no? Pero más profundamente es que en mis prioridades de decisión logística estoy pensando en que no estoy dañando a nadie o que todo esto va a ocurrir con un daño que a lo mejor no está dentro de mi control, pero lo que sí está dentro de mi control lo voy a llevar a cabo para que yo me asegure que mi paciente no está sufriendo, ¿no? Mi cliente final no está sufriendo por alguna no estudio que yo puedo controlar o evitar, ¿no? Entonces creo que independientemente de que la regulación lo pide y que lo va a pedir en poco tiempo y que nos hemos salvado de muchas porque hoy no es tan determinante, va a llegar el momento en que no podamos comercializar y el paciente pues es el beneficiado si no empezamos a tomar conciencia de este impacto, ¿no?
Ale, No si sé me si está. permites agregar Sí, sí, claro. a esto que dices, esto se traduce en un término de ser sensibles, sensibilizarnos. Desde luego el logístico, que insisto porque lo he vivido. eh, en mi caso, afortunadamente, yo tengo una experiencia previa de varios años también en las áreas productivas, pero yo lo permeo mucho al equipo de trabajo que no tienen esa misma experiencia. Es importante, tan importante como compartirlo y sensibilizar a estos colegas de las áreas comerciales, y no quiero decir que sean insensibles, ellos están muy sensibles en lo que les comete, que es el fenómeno del negocio, la venta, la repetición de la venta, los acuerdos comerciales, y también parece que de repente para estos colegas es algo como incómodo, y, y acercárselos, no quiero decir vendérselos, porque vendérselo al vendedor suena un poquito redundante, pero sí se puede. Ajá, que Claro. ellos vean cuál es el fenómeno de cumplir, porque esto va a llevar de una manera implícita y, bueno, implícita y tangible indicadores para nosotros que no va a haber reportes o quejas de los clientes, las devoluciones van a disminuir, así como las quejas, y de manera opuesta, pero positiva, el servicio al cliente va a incrementar, de tal suerte que esa percepción del consumidor y la imagen de la empresa que vende salud, ofrece salud y entrega salud, va a empezar también a hacer un efecto efervescente, que el día de mañana ellos también se van a ver beneficiados por esta buena práctica y por este cumplimiento con la calificación de transporte y distribución. Entonces es un ganar-ganar de repente, pero es que vas a llegar tarde, ya no vas a hacerlo bien. O sea, todos empezamos a ver el oscuro, ¿verdad?, del panorama, cuando realmente hay mucho por ganar. Pero Mucho bueno, beneficio. agregando a lo que estás diciendo, Ale, gracias. Sí, muchas gracias. Creo que adelante en la si quieres. Bueno, entonces sí, perfectamente aquí pones una pregunta que me conlleva con lo que comentaste, es ¿qué beneficios obtendría de implementar el proceso de calificación? Y exactamente, pues porque todo tiene que tener beneficios, ¿no? Pero yo lo que, como dices, en el punto de tratar de venderle al vendedor, yo, como especialista en procesos, yo sí creo que estandarizas la operación, reduces riesgos. O sea, el que tú no tengas estandarizado un camión, como la cantidad de producto que llenar, una ruta a la que dirigirte, lo que te va a generar es tener muchos más riesgos de otros defectos que a lo mejor te están sucediendo y que tú estás viviendo con ellos, como productos dañados, ¿no? O sea, si yo le atiborro al camión, a lo mejor el camión logra su objetivo de llegar al destino al tiempo correcto, ¿no? El producto llega, pero probablemente una parte del producto llegue dañada, ¿no? Si son líquidos, a lo mejor hasta toda la carga llega dañada, pero a lo mejor son cosas, no sé, que puedes a lo mejor asumir como proceso. Yo tengo en esta etapa de distribución una merma de tanto, ¿no? Entonces, probablemente cuando tú estandarices y busques la razón por la cual así queda tu estandarización, tú controles esos riesgos, porque siempre vas a tener que utilizar una herramienta de riesgos para decir, pues, ¿por qué 5 y no por qué 6? Y vas a tener que poner en la balanza todas estas prioridades. Y con esas prioridades vas a poder ponerlas en la balanza todos los problemas que hoy se presentan en el área de distribución, que no tienen que ver con las excursiones, porque las excursiones realmente, pues no las vemos, ¿no? Perdón. Las excursiones no las vemos, pero no las vemos porque no las estamos viendo, o sea, porque no les ponemos el medidor de excursión, ¿no? Las suponemos, pero no las estamos midiendo, que es lo que está intentando este estudio, que las veas y que te hagas consciente de que sucede, ¿no? Bueno, la otra parte les puse la calidad de vida de tus planeadores o tus logísticos. Desde el punto de vista, y tú que has venido y has estado en el área de producción, hay un gran beneficio para la industria farmacéutica ser tan estandarizada, ¿no? Ese beneficio nos refleja a que prácticamente tú puedes tener la parte de tu día, de tu operación, controlada.
¿no? Porque esa es la intención, que todo esté estandarizado, que no cambiemos nada por nuestra voluntad. Y este tipo de estandarización puede ayudar a tu equipo a tener las certezas de el resultado. Estás controlando por entradas. Estás controlando las entradas, estandarizando procedimientos, acuerdos, contratos, proveedores. Controla las entradas para que la salida sea muy buena. Esa es una manera como procesos de controlar muy bien un proceso y de mejorar la calidad de vida de cualquiera que esté envuelto en una locura que tiene que ver con dinero, ¿no? Es mi punto, todos tenemos que ver con el dinero porque estamos perteneciendo a una empresa o un negocio, pero al final el logístico es el que tiene el que tiene en la cara al cliente, ¿no? Y la factura del cliente, ¿no? Entonces, creo que esta parte, creo que puede tener un gran beneficio, y pues la calidad de las entregas en varios sentidos, ¿no? Estoy controlando mis rutas, a lo mejor estoy controlando la seguridad. Hay uno de los puntos que nos pusieron mucho son los robos, las falsificaciones, y es porque también probablemente dentro de esta no estandarización por esa flexibilidad, yo dejo puntos de riesgo importantes en donde por ahí es donde se me va los problemas de seguridad que sufriría un país como el nuestro o cualquier otro país hablando de medicamentos, o la parte de igual, que llegue bien el producto en buenas condiciones, que no te lo maltraten, como que son muchos sentidos de calidad y de seguridad que aquí estás, que tienes que poner sobre la mesa cuando estandarices, pero que te va a dar esta tranquilidad de que estás gestionando riesgos, ¿no? Entonces, esa Sí, es de acuerdo. uno de los beneficios que nos conlleva estas reglas. Y pues obviamente el más nítido, el más claro es que evitas no cumplimientos en auditorías y vas a evitar en un futuro multas o detención de entregas o detención de distribución. En un futuro, o no sé si ya pasa, pero yo no me es muy claro que ya estemos como en el punto en donde no tienes una calificación consistente, no distribuyes, ¿no? Me parece que todavía vamos para allá, o a lo mejor en algunos países ya. No sé si estás de acuerdo con esto, Benja. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Bueno, vámonos a esta pregunta, que es, ¿la red fría también debe calificarse? Pues no les puse, creo, el texto de la NOM 59, pero justamente la red fría es la que más se califica, ¿no? Es la que más, pero es una calificación pues muy lógica, porque tú ya, ese sí, es un producto que por ende tienes la sensibilidad de que no puede ir de otra manera que en frío. Y entonces la tecnología incluso ya está preparada para eso, haciendo unos supergeles que protegen los productos para conservar la temperatura, las cabinas en las que tú contratas ya son controladas. O sea, como que es un proceso que la industria ya lo conoce y que pues solamente tiene que demostrarlo, ¿no? Pero en muchas regulaciones este es el punto más crítico donde la cadena fría tiene que no interrumpirse si no tienes un tema, ¿no? Entonces, Efectivamente, Ale, ahí sí no hay por dónde hacerse, ¿no? Sino cumplir. Veo también que es una pregunta de Víctor Hugo, un poquito enfatizando hacia lo logístico. Ahí no hay de cómo no hacerlo. Se hace y si no, no se arranca, no se puede manejar ese producto. Es desde luego desde todo el proceso de producción, en el almacenamiento, y hay un capítulo muy extenso, Ale, seguramente para calificación de cámaras frías. claro. Desde luego en el momento del transporte, la tecnología, la digitalización. Hoy hay dispositivos que controlan prácticamente todo, desde estos geles que mencionó Ale, que ya están diseñados con materiales específicos que te van a dar una durabilidad, que te van a garantizar periodos, horas 24, 36, 48 o más, en los que te van a garantizar el cumplimiento del rango de esa cadena de red fría, donde regularmente es entre 2 y 8 grados centígrados, grados Celsius. Los mecanismos de registro, monitoreo y control a distancia, ¿no? Antes esperábamos los famosos data loggers y encontrarlos y expulgar ahí en el cargamento donde quedó y se Ajá. cayó y se fue Y y entonces ya no ahora me dio el dato. Ajá, ok. sí, Ale.
Y hoy hay un montón que ya lo estás viendo en línea, ¿no? Ya sabes, en la famosa app, ya ni digamos aquí en la computadora, tienes tu dispositivo, aparato telefónico celular, y con eso lo estás haciendo donde quiera que estés. Hay un mundo de oportunidades, desde luego pues entra dentro de una calificación y es todo yo creo que un apartado, además, ¿verdad? A todo esto. Pero Claro, sí, pero definitivamente esa experiencia de la cadena fría y todo lo que conlleva este esfuerzo, ya se hizo. ¿Sí me explicó? sí, O sea, es lo mismo lo que sigue. Ya lo tienes, ya lo hiciste, ya estás consciente, ya invertiste, ¿no? Y el ejercicio en menos dimensión es los productos que no llevan cadena fría, porque el control ya está, ya hay empresas, ya hay digamos, ya está la infraestructura quizás, o hay que generarla, pero es menos crítica siempre que la cadena fría, ¿no? Entonces ahí yo creo que ya tienes la experiencia, ¿no? Entonces, de acuerdo. digo, y lo puedes hacer, ¿no? Y lo puedes hacer comercial, combinando lo comercial con lo regulatorio. Entonces creo que pues ahí tienes tú el sí, como dices, ahí tienes el sí de que se puede hacer, ¿no? Y de que es viable, ¿no? Es Y así. bueno, ¿quiénes intervienen en el proceso de calificación de transporte? ¿Lo tengo que hacer solo por mi cuenta? Bueno, pues sí es una condición de la empresa, de las empresas demostrarlo. Otra vez se repitió, perdónenme. Yo les puse 3 puntos o 4 personas claves. Es el logístico, el usuario, el que diseña el proceso, con todo y su personal que lo ejecuta, por supuesto, ¿no? Con la necesidad real de la empresa, tienen que ustedes decir lo que quieren, como les decía, porque nosotros lo único que hacemos es probar y demostrar que lo que ustedes tienen pasa, ¿no? Es satisfactorio. Y si no es satisfactorio, pues me voy a tener que regresar al origen. Entonces, aquí el tema es, tú pones lo que quieres y necesitas hacer. Nosotros diseñamos el experimento para que salga el peor caso. Tanta flexibilidad, te va a salir carísimo el estudio, nada es imposible. Miren, entre más trabajo tengamos los calificólogos, nosotros podemos seguir divirtiéndonos, ¿verdad? Pero pues es una cadena de no terminar, ¿no? El transportista es un proveedor que necesitamos calificar y que necesitamos hacer más especialista y más consciente, porque pues necesita darnos un servicio que nos haga cumplir con esta estandarización. Y yo creo que es de lo más difícil. Yo he visto que algunos clientes que han querido que nosotros pudiéramos intervenir en el momento en que les decimos, pues sí, pero dime cuántas cajas, qué tipo de cajas transporta tú y cómo lo controlas, prácticamente es imposible decir, porque tampoco ellos tienen la incidencia de cómo elige, o sea, el transportista qué transporte te va a mandar cuando tú necesites que te lo manden, ¿no? Entonces, digamos que hay un contrato que no está claro y hay unas personas que no están sensibles a que ahora tu necesidad va a ser más control. Y ellos lo van a poder dar, claro, como una oportunidad de negocio de ellos, pero con una ventaja para todos, ¿no? Este, la otra parte somos los calificólogos, validólogos, que estamos como tratando de aterrizar que estos ejercicios sean demostrables ante la regulación, pero también ante la logística de que puede llevarse a cabo y entonces nos de experimentos para determinar peores rutas, peores condiciones, productos más sensibles y es una, digamos, un ejercicio, dirán que somos como los malos porque buscamos encontrarte el ejercicio más cruel o más peor para que tú me demuestres que esas condiciones están adecuadas, este, pero una vez que tú lo demuestras, pues palomita para todos porque está sobre la mesa que tú puedes tener esa flexibilidad. Y entonces aquí es un juego, ¿no? Es, por ejemplo, si me voy a la ruta en verdad más mala, más dura, con el producto más sensible, en estaciones del año, ¿no? Invierno, verano, porque pues también no es lo mismo, hay países extremos, ¿no? En donde su frío es muy frío y su calor es, no manches. Entonces, pues ese tipo de combinaciones, pues ese es nuestro trabajo, hacer un ejercicio
adecuado para que se puedan demostrar y dar esa flexibilidad. Y obviamente calidad que demuestre, que vea y que dentro de su expertise vea que el producto cumplió y que el estudio satisface lo que te está pidiendo la regulación y se queda establecido. Y lo que sigue, ¿no? Es, ya lo estableciste, ya lo demostraste, ya tienes esto calificado, pues solamente si te vas a mover, avísanos que en qué te vas a mover para que nosotros veamos si es peor caso o no es peor caso, si tenemos que hacer algún estudio para cubrir tu nuevo requerimiento logístico. Entonces creo que son las personas indicadas. Obviamente la regulación, los auditores, pues ya son los a los que tenemos que ahorita darles, no sé si tú detectas a alguien más dentro de este ejercicio que te estoy contando. No creo que son los correctos desde el punto de vista de la acción. Como lo dije hace rato, pues siempre tiene que estar sensibilizado, informado y autorizado por las direcciones. Es parte de, inclusive de un sistema de gestión de calidad, la revisión y la aprobación de la dirección. Y para tranquilidad, otra vez de los logísticos, no estamos solos. Es un trabajo colaborativo, es una sinergia donde los expertos en calificación y validación pues van a estar ahí con el fin de que este proceso o esta actividad de calificación se haga de una manera sencilla, se haga de una manera eficaz, y es parte de esta invitación, ¿no? Que nos dejemos invitar a que la empresa, en este caso ASEC, pues extienda esa colaboración con nosotros y podamos cumplir con la normatividad, con la regulación y seguir manteniendo el nivel de desempeño que se espera de nosotros. Entonces, perdón, repito, bueno, creo que todo esto pues engloba un buen equipo de trabajo que va a tener resultados exitosos. Sí, aplica a importaciones y exportaciones, pero también a los nacionales. Aplica a todas las logísticas que se hagan para distribución de medicamentos, aplica a todas. Esto aplica a esto, ya me lo dijiste, perdónenme. Es que me voy a ir rápido porque ya tenemos poco tiempo. Y yo mis cis reiterativos me van a quitar mi última pregunta, creo yo. Esta ya la comentamos, me voy a saltar un poquito porque quiero llegar a una que me hiciste muy interesante. Estos son los pasos, son el diseño de procesos, el diseño de experimentos, la determinación de peores casos, la ejecución y el análisis de los resultados son los que nos deberían dar estos pasos para poder calificar. Y aquí me aprovecho nada más para hacer como el último de reflexión. Nosotros podemos poner todo este ejercicio y hacerlo y terminarlo, y cuando vemos los resultados, hubo excursiones, ¿no? Y a lo mejor no sabemos la implicación de esas excursiones. Entonces va a tocar investigarlas, ¿no? Y las investigaciones o la solución es, yo no puedo cambiar la ruta, yo no puedo incidir en cómo, en el avión, en el clima, no lo puedo incidir, y no lo puedo ni siquiera predecir tan exacto, sí ya hay otros mecanismos de predicción, pero probablemente lo que me va a tocar es regresarme a modificar algo de mi empaque, embalaje, o mis estudios de estabilidad que me puedan soportar estas excursiones. O sea, lo que les quiero decir es que no se acaba con que terminemos el ejercicio y veamos que hay excursiones. Hay que buscar la causa raíz, hay que tratar de solucionarla desde lo más controlable. Y el otro anuncio es, pues, nuestras entradas, que es el empaque, el embalaje, incluso el soporte del estudio de estabilidad, pues no realmente han sido diseñadas para que esto se cumpla cabalmente y todo nos coincide. Esta va a abrir una línea de regreso hacia mi proceso inicial para poder fortalecer mi empaque, mi embalaje y que me pueda soportar estas rutas de excursión, o revisar mis estudios de estabilidad para poder demostrar que esas excursiones, aunque las haya, no afectan la calidad del producto. Entonces, esto no termina con este equipo, va a continuar en un regreso a una mejora continua del proceso y una mejor posibilidad de cumplir estos estudios. Así que ya me están viendo feo porque ya terminamos. Aquí voy hasta agradecerles su presencia,
pues su interés en el tema, su interés en que tengamos este tipo de pláticas en donde lo que intentamos es romper barreras de comunicación y vernos como un equipo multidisciplinario que nos va a ayudar a mejorar cada vez más, desde a nuestras industrias hasta nuestras vidas, ¿no? Nuestro nivel de vida y nuestro entendimiento como expertos en diferentes áreas. Y bueno, me queda agradecerte, Benja, tu participación en esta plática. Aprendí muchísimo de tu voz, de tu parte, y estás muy bienvenido a colaborar y a ayudarnos a poder permear este conocimiento a la industria para cada vez mejorarla más. Pues las gracias a SEC, a ti, Ale Dávila, desde luego a todas las personas que nos han acompañado hoy día, esperando que haya sido fructífera la conversación, que se hayan aclarado algunas dudas o que se hayan generado más para que se generen más preguntas y más interacción con el equipo de ASEC. Y desde luego, pues a la orden de todos ustedes para cualquier tipo de consulta en este tema de calificación, temas de supply chain. Me siento gratamente en este momento de estar con ustedes haciendo sinergia porque es la manera colaborativa en que las cosas suceden para bien para todos nosotros. Así es que muchas gracias y a sus órdenes. Gracias, Benja. Y perdonen, no mencioné, pero saben que me pueden escribir aquí a SEC, le hacemos llegar las dudas a Benjamín. Benjamín está muy cercano con nosotros y las vamos a ir contestando. Cualquier duda, comentario, bienvenido. Por ahí vamos a mandar una encuesta de satisfacción. Ya te dejo los micrófonos, Jessy, y muchísimas gracias y buena tarde. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por acompañarnos por este tiempo, incluso aunque nos extendimos. Es un tema importante de gran interés para los asistentes y por supuesto la retroalimentación que nos puedan ir haciendo con sus dudas y comentarios seguramente que nos enriquecerá. Nuestra intención es hacer esta comunidad técnica, ¿no? Compartiendo nuestros conocimientos y no duden en compartirnos sus preguntas, sus comentarios, incluso en el chat en donde de la sesión o donde les hicimos llegar el link de la invitación para la reunión. Entonces, pues quedamos atentos a sus órdenes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las preguntas que nos hicieron llegar se contestarán vía correo electrónico, pues por el tiempo, ¿no? Para no extendernos más. Gracias. También los invitamos a nuestros próximos eventos. Se los estaremos anunciando y les mandamos la encuesta de satisfacción para que por favor a Benjamín y a mí nos interesa mucho escuchar qué les pareció esto y cómo podemos mejorarlo. Y gracias, Anita, gracias, Jessy, y buena tarde. Hasta luego, buena tarde. Gracias.